Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a Vegan 3 Chic. Para todos aquellos que no me seguís, os dejo por aquí abajo mis redes sociales, la que más utilizo es Instagram. Bueno, pues por esa misma red social, por Instagram, os comenté que me hicierais preguntas, ya que recientemente he estado en un retiro del 19 al 30 de julio. Y bueno, os pregunté que si teníais algunas dudas, si quería que os comentara mi experiencia. Así que aquí estamos, vamos a hacer este vídeo, pero en esta ocasión tengo un invitado muy especial y es que tenemos aquí a mi Carlito. ¡Tarán! ¿Qué has hecho? Bueno, súper currado el vídeo, Bueno. ¿eh? La cosa. Bueno, Os presento, no lo conocíais, los que me seguís por Instagram sí que lo sabréis. Os dejo por aquí abajo también Instagram, que ahora mismo él no tiene YouTube, en un futuro lo tendrá. Es mi pareja de aventuras y de todo mi compañero. ¿A qué sí, amor? Ya tenemos. Y los dos decidimos irnos al retiro. Y bueno, lo que vamos a hacer es explicaros un poco de lo que trata este tipo de retiro y luego las dudas que nos habéis dicho, pues contestarlas, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello mientras nos tomamos un poquito de bebida vegetal y un poquito de dátiles y nueces. no la has teletransportado la mía, ¿eh? Teletransportala. La luz y eso porque lo hemos hecho así un poco espontáneo, ¿eh? O sea, pero bueno, espero que os guste sobre todo porque Sí. os va a gustar, La no os idea es preocupéis. poder contaros No, un y os va a poquito. gustar seguro porque ya veréis ahora el tipo de retiro que vamos a decir. Bueno, pues vamos a ello. El retiro que hemos hecho se llama Vipassana, que os dejo aquí toda la información en la página web por si os queréis informar un poco más sobre ello. Y bueno, la verdad que es algo increíble, hemos vuelto completamente renovados, no pensábamos que iba a ser algo así, pero bueno, os lo comentaríamos más Ha sido más algo adelante. muy fuerte, la Al verdad. final del Muy vídeo. fuerte y muy bueno. Increíble, completamente increíble. Bueno, este tipo de retiro tiene una técnica bastante específica. Vamos a comentar un poco de forma general de lo que va. Antes que nada deciros que bueno, son 10 días en los que estamos en silencio. Completamente en silencio. Completamente, exacto. No podemos hablar entre nosotros. Solamente puedes recibir lección, diríamos, de los maestros que te van a enseñar y de las clases. Ahora igualmente os explicaremos cómo es un día, diríamos, allí. Un día allí. Y también hombres y mujeres están separados. Luego Exacto. explicaremos un poquito el Eso es motivo un tema por el exacto cual- que hemos estado debatiendo con algunas amigas y tal, pero bueno, es un pensamiento que lógicamente se aplica porque a día de hoy el mayor porcentaje de personas pues sí que son heterosexuales. Y por la tensión sexual y todo esto. Exacto. Digamos, evitar esa distracción, ¿no? Para mantener la pureza de la práctica, se intenta, pues, hacer una segregación. Se hace sí, que bueno, que es lo que hemos hablado, que a día de hoy habría que hacerlo de otra forma, pero bueno, independientemente de eso, está todo muy bien hecho, es decir, Muy bien. se encuentra en Ávila. Está en Ávila, en la Sierra de Gredos, Un sitio precioso, increíble. en el que bueno, te apartas completamente de toda la tecnología. Tienes que dar el teléfono móvil justo cuando Nada entras. más llegas, tus pertenencias, tus objetos de valor, también de alguna forma para liberarte de ese ego, ¿no? Para que tampoco nadie tenga tentaciones de poder robarte nada o de que puedas evadirte un poco de esa situación. Y estar concentrado y concentrada exactamente en lo que estás haciendo. No te dejan leer tampoco, es decir, digamos que no puedes tener ningún tipo de estímulo aparte de la meditación. Por eso lo de los 10 días también en silencio, para que no puedas hablar con otros compañeros, o bueno, compañeras, en este caso si sois mujeres o compañeros, para pues comentar las cosas del día a día. De lo que se trata exactamente este tipo de meditación, es una que proviene de la India, es muy antigua y básicamente es crear un puente entre lo que es la mente y el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Todos los estímulos que tenemos externos, ya sean cosas que consideramos agradables o cosas que no consideremos agradables, generan en nuestro cuerpo, aunque no nos demos cuenta, una sensación, ¿vale? Es decir, un estímulo. Entonces, lo que te enseña este tipo de meditación es a observar ese estímulo que se ha creado en tu cuerpo para posteriormente no realizar, diríamos, ningún acto del que básicamente luego te puedes arrepentir, ya sea para bien o para mal. Cuando ese estímulo te genere, imagínate, odio o placer, luego tú vas a reaccionar de una forma. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces este tipo de meditación observas qué sensación se ha generado en tu cuerpo por eso que acaba de ocurrir y simplemente
te quedas ecuánime, es decir, decides... Ecuánime, qué Exacto. palabra, luego lo explicaremos. Lo explicaremos, exacto. Entonces eso te puede ayudar muchísimo pues a la hora de cómo tú reaccionas en tu día a día. Y aunque parezca algo que todos conocemos y que sabemos cómo funciona, hasta que no lo experimentas en primera persona mediante la meditación, diríamos que no, de verdad no lo entiendes. Ahora explicaremos un poco mejor eso, pero en serio es una técnica muy, muy, muy interesante y nada que ver con la religión, ¿vale? Es algo que queremos decir. Exacto, es algo, o sea, aparte de que lo que está contando Sagri ahora mismo puede parecer un poco loco, ¿no? Eso es decir, cómo conectar el cuerpo con la mente, como todo, pero bueno, explicando un poco la técnica, digamos que lo que se explica es eso, es una técnica simplemente, igual que el que puede practicar yoga, el que puede practicar artes marciales, tai chi, lo que sea. Es algo que está completamente liberado de religiones, de sectarismos, es más bien algo universal, es una especie de ley de la naturaleza que te das cuenta de que luego se cumple al final. Lo que explica es que el ser humano fundamentalmente padece por dos motivos. Uno es el odio hacia todo aquello que nos hace daño y que no nos gusta. Por ejemplo, no sé, alguna persona que nos ha hecho algo o algo que ha pasado que nos ha sentado mal, generamos odio. O bien el deseo por todo aquello que no tenemos o aquello que nos gustaría que sucediera pero que no sucede. Es decir, pues esta persona tiene esto, yo lo ambiciono, lo codicio, tengo envidia. Es decir, tanto el odio como el deseo nos hacen sentir verdaderamente desdichados, ¿no? Es la palabra que lo repiten mucho, por eso nos reímos. La palabra que utilizan ahí, la desdicha está presente algo en que el tú día a quieras día. Conseguir personalmente, que Exacto, no tenga ni que ver con el deseo de otra cosa, pero algo que tú quieres lograr, pero estás como muy, lo quiero, o soy infeliz porque no tengo ese trabajo, ¿no? Exacto. O porque mi trabajo no me gusta, o porque millones de cosas que sean tuyas personales, eso también está generando una desdicha, te está generando sentirte mal. Te enseña que al final la felicidad reside en ti mismo. Esto que comenta Sagri de, pues es que este trabajo o esta persona o lo que sea, es como externalizar esa responsabilidad, ¿no? De alguna forma nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de ser felices y nuestra felicidad y nuestra infelicidad radica en nosotros. Es que en el momento en que responsabilizas a alguien o sacas esa forma digamos, ese control sobre tus sensaciones, lo externalizas, ya estás dejando de hacer el trabajo tal y como es. Estás perdiendo la pureza de la práctica. Realmente estás haciéndote un flaco favor a ti mismo porque solo tú puedes solucionar esos problemas y si esperas que alguien lo haga, estás perdido. Completamente. Y esto es una cosa que, a ver, que supongo que os sonará porque sobre todo si os habéis informado sobre ello, ¿no? Sobre ser una persona positiva, sobre muchas técnicas de autoayuda. No quiere decir que no sean complementarias y tengan este tipo de retiro con lo otro, pero son distintas. Yo lo sabe personalmente que me he leído muchísimos libros de autoayuda, de cómo funciona la mente en relaciones de pareja o relacionarme yo con los demás, pero no se puede comparar con lo que realmente hemos vivido aquí y básicamente es porque, que se comenta también cuando estás haciendo una meditación, es porque muchas veces leemos o nos informamos, pero no lo vivimos en primera persona. Exacto. Esta técnica te enseña a sentir desde primera persona este tipo de desdicha. Por ejemplo, para que sea una idea, nosotros meditamos 12 horas al día, ¿vale? 12 horas al día. O sea, y no es literal, de 24, ahora pondré el horario de... Es que es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Muy tú intenso. pasas tantas horas meditando, lógicamente tu cuerpo empieza a sientes dolor. Es así, porque te pasas muchas horas en una misma postura. Y lo que te habla la técnica es cómo esa sensación que estás sintiendo de que tú piensas que es dolor, claro, tú lo primero que haces es intentar moverte, ¿no? Aquí te enseña a no tienes ni que moverte porque estés sintiendo esa sensación, ni tampoco si sientes una sensación bonita, que cuando luego meditas pues sientes sensaciones y cosas, tampoco tienes que sentirle apego. Exacto. Entonces te enseña lo que hemos hablado del tema no evites el dolor porque está ahí presente y te está dando a entender algo. Si eso te duele, si esa sensación es dolorosa, es por algo, préstale atención, obsérvala. Y lo mismo, si tienes una sensación porque es verdad, o sea, cuando llevas ya tiempo meditando, el dolor se va completamente y comienzas a tener experiencias sensoriales muy agradables y muy positivas. A veces completamente no se va el dolor, ¿eh? A veces no completamente, pero como que lo puedes obviar, pero o sea, llega un punto en que lo obvias completamente. Ya no lo ves como un dolor, sino es una está sensación ahí, más. Lo ves y le dices, mira, pues dolor, claro, esos además dolores de eso están en es mi lo que cuerpo te y ya está. enseña, la meditación va de eso, o sea, de que enseñe, y luego también de que
aprendes que nada es permanente. O sea, que es lo que se dice aquí, anicca. Anicca. Y es que todo, exacto, tanto lo bueno como lo malo, hago así porque nada es bueno o malo, tiene un tiempo, ¿no? Entonces viene y se va, viene y se va. Y eso, todo aparece y desaparece. entonces, eso es un poco la técnica, suena un poco toda general, pero nosotros recomendamos de todo corazón, sinceramente, nosotros seguramente repetiremos. Seguro. Porque seguro. Que vayáis a este tipo de retiros, que podéis encontrar toda la información en la página web de cuando salen las nuevas convocatorias, porque es la forma que vais a aprender mejor si os interesa esta técnica. También en la página web os explica lo que os acabamos de decir, pero un poco más pues con teoría. Exacto. Para que os interese, pero vamos, que está muy bien, no tiene nada que ver con religión. No tiene nada que ver. Y es algo que puedes aplicar en tu día a día y ahora explicaremos en qué nos ha cambiado. También habéis preguntado sobre el tema económico, ¿cuánto cuesta? Algo que queríamos decir ya desde un principio, es gratis. Es completamente gratuito. Todo es gracias a las donaciones que han hecho, ojo, antiguos alumnos. Exacto. Si no has hecho este curso, no te permiten donar. Exacto. Es decir, claro, sabéis que todas las donaciones a nivel de Hacienda pues te desgravan y, en fin, fiscalmente como que una donación te puede venir bien. Pero claro, para evitar que haya empresas o otro tipo de instituciones que hagan donaciones aquí sin entender qué es realmente el Dhamma, ¿no? Que es este camino que te enseñan, que es el camino de la paz y de la armonía. O sea, para evitar que se hagan donaciones sin más para que todo el mundo y que entiendas de verdad cuál es hacer. esto, o sea, cuál es el significado de esto. O sea, si tú donas es porque has hecho el curso y si no, no puedes. Es una forma de que lo que comentan ellos, que pueda llegar a todo el mundo. Tú haces la donación según tu situación económica, lo que tú consideres. Exacto. Es decir, tú lo haces, entonces, vale, a mí me ha cambiado en este sentido, ¿no? Yo me puedo permitir, según mi grado, pues a lo mejor aportar esto. O también está la opción de ir después como voluntario o como voluntaria. Servir, que dicen ellos. Entonces, me refiero que no os preocupéis en el tema de precio, porque donéis lo que donéis está bien. Entonces, también te ofrece mucha más seguridad, fue una de las cosas por las que nosotros también decidimos hacer el retiro, porque aparte de que era completamente distinto a lo que habíamos visto en otros sitios. Habíamos visto retiros de 800 euros o 900 euros en la montaña de no sé qué, con yoga. Exacto, con yoga, otras cosas. Esto es muy... Te explica desde un inicio pues en qué se basa, que es lo que acabamos de explicar, que es muy racional todo. Y muy enfocado, ¿sabes? O sea, tampoco te permiten hacer ejercicio realmente durante la práctica y todo esto para que no te desconcentres. Y es que tiene todo el sentido del mundo. Tiene toda mucha lógica. Luego el horario, que también lo tenéis en la página web, veréis que nosotros nuestro día a día era levantarnos, sonaba a las 4. El don, ¿cómo lo hacías súper bien? Mira. Imaginaos a las 4 de la mañana, estabas en la cama tan tranquilo y de repente... ¿Qué pasa? Así es como nos levantábamos. Todos los días. Entonces, luego nos íbamos a las 4:30 a meditar, de 4:30 a 6:30. Luego tienes un pequeño desayuno y como un pequeño break en el que hombres y mujeres está todo separado, ¿vale? En ningún momento nos hemos visto. Él y yo estuvimos sin hablar en todo el retiro. 10 días sin poder pero hablar, tuvimos la gran suerte por el destino de que, bueno, a la hora de meditar tienes una sala común donde juntan hombres y mujeres y asignados tienes como un número. Y nosotros tuvimos la gran suerte de que estábamos muy cerca, entonces por lo menos todos los días nos veíamos y nos sonreíamos. Podíamos sonreírnos. Sí. Que quizá a lo mejor alguien pueda pensar... Uy, pues te estabas perdiendo de la práctica o te estabas no sé qué. No, nos sonreíamos únicamente. En realidad a mí me daba una tranquilidad de verla sonreír, que en el fondo me centraba incluso más en la práctica. Es como que esa parte de decir, esa preocupación por cómo mi pareja pueda estar o lo que sea, ya me he liberado de eso, ¿no? La he visto sonreír, sé que está bien, sé que es un proceso duro el que está pasando igual que yo, una montaña rusa de emociones, pero está bien y... me puedo concentrar en meditar. Tuvimos esa gran suerte porque le podía haber tocado en la otra punta, pero nos tocó cerquita y bueno, y pudimos por lo menos... Nosotros dijimos antes de separarnos que todos los días si nos viéramos en alguna ocasión que íbamos a sonreír, que no íbamos aunque estuviéramos mal, a decir nada con el rostro, ¿no? Entonces ese es el contacto que hemos tenido durante esos 10 días solamente, o sea, las horas de meditación si nos veíamos nos sonreíamos, antes y después y ya está. Y luego todo el día, como hemos dicho, pues luego tienes una comida. Tema de comidas también nos habéis preguntado. Es todo vegetariano,
Completamente. Pero se separa, o sea, te dicen lo que es vegano y vegetariano por lo que vais a comer de lujo. O sea, si sois unas personas veganas vais a comer Y además, de lujo. es que... Germinados, lentejas, todo, Yo verduras, creo que hacía mucho postres tiempo con avena. que no comía tan bien. Buenísimo. Yo soy una persona muy comedora, porque me gusta y como bastante, pero, o sea, aquí me di cuenta que comía bastante menos y me quedaba mucho más saciado. Porque además, o sea, la combinación de comida de legumbres, de cereales, de germinados, Estaba todo tremendo. O sea, tremendo, de verdad, un artista y chef. Los- Y bueno, principalmente era todo vegano. Lo único es que tú podías añadirle, había un cartón de leche, le podías poner, Queso, y alguna a cosa, veces. algún postre habitualmente lo podían hacer con un poco de leche o lo que ¿A qué sea. ponían queso o Pero alguna cosa? la Sí. base, digamos la base de todo, era alimentación Pero vegana. no os preocupéis por eso porque, exacto, a ver, en este tipo de meditación, como sí que tiene un pilar muy base en el budismo, los que os suena de algo, también en la meditación te enseñan a que tienes que tener paz y amor por el resto de especies. Por ese motivo, antiguamente, lógicamente, será vegetariano por los motivos que eras. A día de hoy sí que considero que debería ser veganismo, pero bueno, son cosas que tienen que ir avanzando. Antes la industria láctea, hace 26 siglos, en la época de Buda, no estaba industrializada como actualmente, entonces Exacto. no se entendía el extraer leche de una vaca como algo terriblemente brutal como lo es ahora. por Encima todo ejemplo. va evolucionando, lógicamente. Exacto. Pero por eso que en el tema de la comida no os preocupéis porque vais a comer de lujo. Y luego, pues bueno, como pone en el horario que os voy mostrando de la página web, luego hay más horas de meditación y posteriormente sí que tienes como una especie de merienda-cena, que es máximo 2 piezas de fruta, para los que sois la primera vez que acudís. Los que acuden más veces después, que son antiguos alumnos, simplemente es como Ya una no especie de comen limonada. Ujú. Y ya está, no vais a pasar hambre aunque lo parezca, Nada. en serio, o sea, tu cuerpo también pensad que se habitúa muchísimo a lo que estáis haciendo y al Es final alucinante. entras como en una introspección interna en la que empiezas a tener incluso, te empiezas a dar más cuenta de lo que estás comiendo, lo valoras más interiormente, o sea, es flipante. Cada bocado, o sea, es un regalo. Y el hecho de pensar, a mí esto me llamaba mucho la atención, porque llegas y dices, es que todo lo que estoy comiendo, el lugar donde me estoy alojando, me estoy pudiendo duchar, estoy pudiendo tener todo tipo de comodidades, lavar mi ropa, me ayudan a esto, me ayudan a lo otro, y es todo gratuito. Todo gracias a la donación de Es otros alumnos gracias a la caridad de la que gente. lo han hecho. Eso te Y hace que han entendido sentirte- que esto hace un bien a quien lo prueba, ¿no? Es decir, me siento en deuda con esta gente que me ha explicado esto, voy a poner parte de mi dinero o de mi tiempo, como decía, de servir, para poder ayudar a otra gente. O sea, es acojonante. Te cambia mucho. A mí es una de las cosas lo que hablábamos, que era un retiro que era especial, porque no era el típico retiro de relajación, todo lo contrario, ellos te explican que no vas a relajarte, No, vas a no. autoconocerte. Es muy activo, Y es es algo muy activo. muy interno. Entonces es bastante duro, ahora comentaremos mejor, pero te cambia, depende, por supuesto, cada persona le va a cambiar de su forma, pero yo creo que a todos los que vayáis os cambiará. Y bueno, es lo que digo, o sea, no perdéis nada, es una aportación simplemente y es algo muy, muy heavy. Entonces, a ver, bueno, Muy bueno. nos habéis hecho las preguntas, algunas las acabamos de contestar, otras vamos a contestar ahora. Sé que este vídeo está siendo bastante más largo de lo habitual, Bueno. pero bueno. Entonces, a ver, lo del tema de ubicación ya lo hemos comentado, ¿vale? Que está en Ávila, donde está exactamente. Vale la pena muchísimo ir, o sea, es increíble. El precio, como os hemos dicho también. Opciones de alimentación también os lo hemos comentado, ¿de acuerdo? Mejor y peor experiencia. Ay, sí, eso. Lo de hablar entre nosotros ya nos lo hemos explicado también. Bueno, una cosita a añadir también. En el día a día, ellos tienes como una clase de 1 hora, ¿vale? En la que hay como una especie de grabación, ¿vale? Entonces te van a explicar qué es Discurso. exacto lo que has hecho a lo largo del día y qué es lo que vas a hacer al día siguiente. O sea, no os preocupéis que es para meditar desde cero, no tenéis que tener ningún conocimiento. Nada. Desde cero te van a ir explicando lo que tenéis que hacer, ¿vale? Dejarlo claro. Nosotros íbamos, desde No hemos meditado plano en la vida. cero, o sea, Yo me he sentado máximo a pensar, tienes que ser positiva, escribe cosas positivas. Tengo no sé qué, estoy muy contenta. yo no sé qué. sinceramente Ay, me pensaba cambia. que sabía más o menos lo que era meditar. Llegué allí y me di cuenta de que no tenía ni idea. Claro, cada O sea, técnica pero es un ni idea. mundo. Nosotros recomendamos esta porque nos ha cambiado y es increíble. Sí, de verdad. Entonces, pues a ver, vamos a hacer las otras preguntas que no habíamos dicho y así igualmente si tenéis alguna más, pues nos lo decís, ¿vale? Mejor y peor experiencia. ¿Cuál dirías tú? Mejor y peor experiencia entiendo que durante el retiro. Sí.
Bueno, pues yo sí tengo que decir, y bueno, hay alguna más enlazada después, que es luego lo del tema de frustración o recaída también, bien, que tiene muy mucho que ver también con lo mismo. Voy a empezar por lo negativo, vamos a llamarlo así. Evidentemente son 10 días en los que estás en silencio, completamente aislada, y son muchas horas de meditar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo, lo peor para mí, sin lugar a duda, fue que al principio, sobre todo, pues sí que tuve alguna recaída, que yo decía, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Además, yo padezco ansiedad, no sé si alguna vez lo he comentado por aquí, entonces, pues los primeros días, pues claro, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Me generaba, también tuve algún mini ataque de ansiedad, porque decía, ¿qué estaba haciendo? Esto no me está ayudando. Todo el rato meditar, que sí con la respiración, que sí con no sé cuántos, y yo, ¿pero qué hago aquí? Otro día más, wow, me quiero ir. Pensamientos negativos. Además, yo fui al retiro con algunos problemas personales, esos problemas personales me venían a la cabeza. Es que afloran de una forma, pero... Entonces, tremenda. yo creo que eso fue de las peores experiencias y un poco las recaídas que puedes tener. Ahora, la mejor, evidentemente que he vuelto súper contenta, igual que hay recaídas, luego como que todo empieza a mejorar y empiezas a entender la técnica. Y a mí, por ejemplo, sí que me pasó pues que mientras estaba meditando, todas esas cosas negativas que he comentado salieron a la luz, pero de una forma que desaparecieron. Entonces mi mente empezó a estar como más calmada, como si pesara mucho menos, y yo me había ido con problemas personales con los que llevaba meses intentando trabajar en ellos y no conseguía que se fueran, y yo a día de hoy he vuelto sin tenerlos, o sea, exagerado. Entonces para mí eso ha sido lo mejor de allí, que me ha ayudado, evidentemente, aunque pensaba que no, que ha habido mejores y peores momentos, pero de verdad, si trabajas durante los 10 días, no te rindes, aunque estés contando que da un día más que un día más con sufrimiento, si no te rindes, la técnica funciona. Entonces Sin creo duda, que eso para mí ha sido lo sin duda. mejor. ¿Y para ti, cariño? Yo te diría que el peor momento fue... Bueno, yo también soy una persona acostumbrada a hacer muchas cosas en el día a día, como con un ritmo bastante rápido, ¿no? Pese a que siempre me he considerado una persona tranquila y apacible y todo esto, no, siempre he estado haciendo muchas cosas, ¿no? Diferentes trabajos, diferentes proyectos, arriba y abajo. Y claro, durante los 2-3 primeros días, yo hubo un día que dije, hago las maletas, me voy a dormir en un hotel o lo que sea y ya volveré a por Sagri. Porque de verdad, o sea, de verdad, esa sensación de decir, es que estoy perdiendo el tiempo, es que estoy aquí y tendría que estar haciendo cosas del trabajo, de no sé qué. Claro, es parte del proceso. Te das cuenta de que tienes que pasar por eso y entenderlo para darte cuenta de que esa es una de las fuentes de tus problemas y de tu infelicidad. El estar pendiente de eso y no prestar atención a otras cosas mucho más importantes, pero mucho más. O sea, esa sensación diría que fue lo peor, y lo mejor es que el resto. O sea, una vez comencé a comprender y a asentar bien la práctica, esto no fue ni el tercer, ni cuarto, ni quinto día. Es decir, a partir del sexto día o así, después de, imaginaos, 12 horas de meditación por 5 o 6 días, pues después de casi 100 horas de meditación, que se dice pronto, es cuando comencé a encontrar esa concentración, esa paz interior, esa introspección, y después vas recogiendo los frutos de eso. O sea, dice que el presente es el padre del futuro, ¿no? Todo lo que estás haciendo en el presente te va a repercutir en un futuro, y un futuro inmediato, probablemente. Y, no sé, cuando empiezas a recoger estos frutos de la meditación, incluso había momentos que yo me emocionaba. O sea, un día estaba la sierra con una calor y un todo que era impresionante, y pensabas, es que ojalá lloviera, o sea, ojalá que cayera ahora un chaparrón enorme. Y nos cayó. Pues oye, fue salir de la sala de meditación a las 9 de la noche y me vi a todos mis compañeros como así mirando al cielo, y de repente, o sea, fue un momento, te lo juro, que me lo voy a guardar para toda la vida, ¿eh? De estar ahí mirando al cielo como se fue el sol y nada más bajó el sol detrás de las montañas, una tormenta enorme que empezó a mojarnos a todo el mundo. Ja, ja, ja. Bueno, o sea, era como si la madre naturaleza hubiera escuchado esas plegarias de decir que llueva, por favor, porque esto se va a quemar. Y incluso dentro de la meditación recuerdo momentos de encontrarme en los brazos de mi madre, sintiendo el olor, y con mi abuela, con mi padre de pequeños. O sea, de verdad, algo muy emocional, muy sí, no, tremendo, hasta que no lo hagáis creo que no lo entenderéis, en el sentido de que podéis pensar, estás loco, pero florecen cosas, e incluso en el lado de que cosas que piensas que ya tienes incluso superadas, cuando estás meditando de repente te salen y vais a lograr de verdad entenderlas y que ya no las tengáis dentro.
¿sabes? Si Exacto, son cosas exacto. negativas, por ejemplo, y luego, o sea, estáis en un sitio que vais a poder, o sea, es increíble, vale la pena. Te liberas. O sea, vuelves como si pesaras 100 kilos mentales menos. Y eso es exacto, una de las preguntas también que nos has dicho, que es qué cosas que nos ha aportado, qué cambios hemos visto durante el retiro. Pues todo lo que os acabamos de decir, en el sentido de que vuelves con todos los problemas a lo mejor que incluso a veces no sabes que tienes. Que no sabes que tienes. Allí los descubres. Exacto. Y te liberas de ellos y vuelves como que te afectan menos, ¿sabes? Las cosas, pero no quiere decir que ahora de repente cambies tu personalidad. No, mal. ni que dejes de sentir, o sea, al Para final nada. sentimos igual, incluso te diría que más. Yo creo que más, Nos sí. hemos convertido en personas bastante Mucho más más conectadas sensitivas incluso. y más conectadas Sí, sí. con nuestro propio ser y con nuestras propias sensaciones. El tema es no reprimir esas sensaciones y hacer como si no pasara nada, sino observarlo, decir, hostia, esto me ha sentado mal, pero voy a ver esa sensación como es, ¿no? Claro. O, ostras, que tengo un deseo por esto, una pasión o una ambición, una codicia por esto que no está ocurriendo, y decir, bueno, pues lo observas y empieza a perder fuerza, ¿no? Y decir, Claro. estoy observando esto, lo estoy entendiendo, cómo afecta a mi cuerpo. Entonces es un cambio enorme que hemos notado en ese Enorme, aspecto, enorme. porque quieras o no, La verdad. todas las personas a veces vivimos momentos, subidas, bajadas, y esto nos ha cambiado en ese aspecto. Nosotros hemos salido de allí, que incluso nuestra relación lo hemos notado a la hora de comunicarnos, Mucho, de cómo vemos las cosas, y también con el externo. Yo me lo noto mucho con el tema de la ansiedad, o sea, ha disminuido a nivel que no puedo ni me lo hubiera imaginado en mi vida con los años que llevo trabajando en esto. O sea, es increíble. Y ha sido en 10 días de meditación, es decir, que sí, que es muy intenso y todo eso, pero son 10 días de tu vida. Sí. De verdad que no vale la pena invertir. O sea, yo si lo hubiera sabido antes, hubiéramos ido antes. Sí, pero tampoco lo piensas. Pero no lo piensas, claro, es que Tampoco piensas que te va a cambiar tanto. fue una casualidad, fue pura casualidad que nos encontráramos con esto y que encima nos enteráramos de cuándo abrieran las inscripciones, de cómo tal, de cómo cual. Fue Ha como sido en todo un momento muy idóneo, porque Sí, estábamos en un exacto. momento de nuestra vida en el que necesitábamos algo así, y ha sido Ha sido dar en tal el cual. clavo, ha sido dar en el Así, clavo. exacto. Y luego, bueno, una pregunta que te has hecho, una persona en concreto me ha preguntado, ¿y para un estudiante de posiciones en qué puede, no? Esto exactamente... Vamos a explicar para todo el mundo, no solamente ni que estés ni estudiando posiciones, ni que seas estudiante, ni trabajadora, madre de casa, con hijos, sin hijos, soltera, no Seas soltera, quien seas. te va a cambiar, porque es para ti, es personal. Es más, cada persona lo vive de su forma, con sus aspectos positivos que le pasan en su vida, sus aspectos negativos, por lo tanto te va a ayudar a comunicarte con el resto y a llevar la vida de forma feliz, que es lo que buscamos, o sea, ser feliz, que no te afecten las cosas malas tanto, ni las cosas buenas tanto, como para dejarte llevar por ellas. O sea, va a ser... Exacto. si estáis estudiando, os va a ser que no tengáis ansiedad, que no os obsesionéis tanto. Si estáis trabajando lo mismo por el tema del dinero, si estáis en pareja, si estáis solteros, Encontrar todo eso, ese sentido, esa motivación. dejar de para montarte hacer una las cosas. película, que es lo que nos han enseñado en Hollywood, de que es lo Exacto. más interesante, ¿no? Tener ahí una vida súper... ¡Oh! No, emocionalmente, estar así para arriba y para abajo emocionalmente te puede dejar Te trastoca, lunático. te trastoca. Entonces, esto es lo que te enseña, a tener un equilibrio. Una ecuanimidad. Completamente. Es la Entonces te va a cambiar, seas el tipo de persona que seas, eso seguro. Y luego una pregunta también muy interesante que nos habéis hecho es si luego es difícil esto que hemos aprendido Mantener la práctica. mantener la claro. práctica. Nosotros llevamos aquí un par de días, por lo tanto estaría guay más adelante, cuando llevamos a lo mejor varios meses o un año, deciros cómo lo vemos, Explicarlo. pero a día de hoy la verdad es que bien, porque también nos lo hemos tomado. Estamos siendo como- serios. Todos los días nos estamos levantando Claro. una horita antes de lo habitual y estamos meditando, aunque sea media hora, 20 minutos, aunque sea... O sea, lo que puedas. Es decir, Claro. al final lo importante es el hábito, Más vale la pena meditar 10 minutos todos los días que 3 horas un día a la semana. Tal cual. Es Ellos así. sí que te explican que lo ideal sería un ratito por la mañana y un ratito por la noche, y que intentes llegar a una hora cada una, pero lo que hay que hacer es cogerlo como un hábito. Esto es como hacer ejercicio. Si tu salud física la cuidas, tu salud mental debes hacer lo mismo. Exacto. Entonces, es lo que estamos diciendo, pues por la mañana un ratito, 20 minutos, aunque sean, meditas, y como un hábito que no te puedes saltar ni un día. Sí o sí, mínimo. Si puedes más, pues más. Hasta que al final se haga un hábito en el que evidentemente vas a poder incrementar el tiempo y llegarás a las 2 veces, pero que sea algo que no te
genere ansiedad. Exacto. Pero no te lo genera porque cuando sales tan cambiado y cambiada que dices, como me ha ayudado y lo he visto, lo he vivido en persona. Esto es como, imagínate, haces mucho ejercicio y dices, jolín, es que me está funcionando, es que me siento fuerte, me siento Claro. tal. ¿Qué vas a Esto es hacer? a nivel mental. ¿De repente lo dejas? No, vas a decir, aunque me cueste, voy a intentar seguir. Pues esto es lo mismo. Nos hemos notado un cambio y hemos dicho, pues ahora, aunque nos cueste, nos levantamos antes y mínimo nuestros 20 minutos. Ahora, antes de grabar el vídeo, hemos meditado. De hecho, exacto. Que ahora sí. tenemos un cumple. Pues lo mismo. Entonces, es un cambio que yo no Sobre me lo había todo en imaginado las nunca. primeras horas de la mañana, yo estoy asombrado sobre los beneficios que te da después a lo largo del día. Increíble. Y no tiene nada que ver con que De penséis verdad, en o sea, positividad ni cosas de esas. No, Es- que va. veréis Es cómo- simplemente prestar atención tu a cuerpo. tus sensaciones y a tu cuerpo. Es eh, que es brutal. Es muy heavy. Tenéis que iros ya, lo aconsejamos al 100%. Nosotros volveremos seguro. De verdad. Eso lo hemos dicho a todo el mundo. Mi madre dice, yo también a lo mejor voy el año que Este viene. año Así que- hemos ido 2 y el año que viene llenamos el coche. Exacto, sí. O sea, es una experiencia para repetir. Yo sí que os lo he dicho a él, que es algo que también, no sé si todos los años, te he dicho alguna vez que iría todos los años, que no se sabe, a lo mejor sí, pero sí, ¿sabes? O sea, volver de... Si no los decir- 10 días, al menos 2 o 3 días para volver a reconectar. Porque para los que Yo sí son que lo antiguos haría. alumnos luego Sin también duda, sin duda. te dan mucha información, te envían un correo con un montón de recursos para que tengáis libros. Libros para leer, Luego cuando ya eres mantenerte antiguo en alumno, contacto. exacto, puedes hacer incluso de más tiempo días o más cortitos. Hay cursos de 20, 45 y 60 Pero días. esos te piden haber hecho ya muchos de los otros. O sea, no os Sí. preocupéis que no es todo, no puedes de repente presentarte. Lo máximo que te puedes presentar de golpes a uno de 10 días, que es lo que te piden. Es más, es el mínimo para empezar. No te dejan hacer ningún otro. No tiene Cuando- sentido hacer menos en realidad. No. Porque no. Creo que lo único que. No lo vais a vivir. Lo único que cogerías es aversión y es odio por esa técnica porque no llegas a comprenderla en 3 Y los 4 primeros días. días son Yo en 3 4 días supercomplicados. quería irme. Yo también. O sea, me hubiera ido con una sensación de decir, Dime, esto que es una mierda. No se lo recomiendo a nadie. Y en cambio sales, claro, entonces el mínimo te hacen eso y luego cuando ya eres antiguo alumno ya puedes, hay más cursos, unos más pequeñitos incluso de 3 días y otros más largos cuando ya llevas muchas hechas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ha sido como digo un poquito más largo de habitual, pero queríamos explicar muy bien de lo que trata, Es que merece la pena, desde luego. que supierais un poco pues todas las preguntas que quedarán resueltas. Os explicaremos más adelante cómo lo llevamos, que yo creo que va a ir perfecto porque nos gusta, o sea, es una técnica que nos ha cambiado. Os iremos contando a ver qué Sí. tal nos va funcionando. Y lo dicho, si tenéis alguna duda más, nos la dejáis en comentarios, en la cajita de descripción, o por Instagram, o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado mucho, os queremos un montón y un beso enorme. ¡Mua! Os queremos.